Primera de Samuel 17, a partir del verso 23, dice la escritura: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto que aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Padre, te damos gracias, mi Dios. Hemos leído tu palabra. Ahora yo te pido, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén receptivos al consejo de la misma, Señor. Que sea tu presencia, Señor, ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Quiero compartir, no sé si una prédica o enseñanza, pero hay algo que está en estos pasajes y que muchas veces hemos leído y lo hemos enfocado más que nada en cuando David derrotó al gigante llamado Goliat. Y sin lugar a dudas la Biblia habla de esto y es un principio que hemos enseñado por mucho tiempo. Pero para entrar un poquito en el contexto de la historia, la Biblia relata que llegó en una ocasión un hombre, un gigante, así lo describe la Biblia, llamado Goliat, a desafiar al ejército de Israel. Y todos tenían miedo. Ya llevaban varios días y el gigante salía día tras día para desafiar al pueblo de Israel. El pueblo tenía temor de enfrentarse a ellos, aun cuando el rey Saúl ya había dicho que iba a haber una recompensa para aquellos que mataran a Goliat. Pero aún así le era difícil a cada soldado de este ejército poder enfrentarse a este gigante. La Biblia dice que iba a haber recompensas, ¿verdad? No solamente le iba a dar su hija por esposa, sino que les iba a hacer la exención de impuestos. No iban a volver a pagar impuestos. O sea, imagínense que el IRS le diga aquí, ¿verdad? Jamás vas a volver a pagar impuestos. Era lo que le estaba proponiendo el rey Saúl. Dice, nadie va a pagar impuestos. Pero aún así le era difícil a los soldados el poder enfrentarse a Goliat. No era fácil. La Biblia describe que era un hombre muy grande. Y era intimidante el poder verlo, cada uno de ellos. Pero había un jovencito, un pequeñito. La Biblia no nos dice exactamente qué edad tenía, pero algunos teólogos consideran que estaba entre los 13 y 15 años. David para este entonces era bastante joven, pero no era inexperto. Era joven, pero no era inexperto. Era inexperto sí en cuanto a
poder enfrentarse en una batalla. Porque la Biblia describe que después David va a Saúl y Saúl le dice: ¿sabes qué? Bueno, ¿quieres enfrentarte a Goliat? Te voy a dar permiso que lo hagas. Y le presta su escudo, le presta todo su armamento para la guerra. Pero dice que al ponerse toda la vestimenta de guerra de Saúl, David no podía caminar con ella. Pero al principio Saúl lo mira y dice la palabra que lo menospreció, porque lo vio pequeño. Le dijo: ¿tú qué vas a poder hacer contra un gigante? Pero como nadie se atrevía a enfrentarlo, David era el único que tuvo la valentía de decir: yo quiero ir a enfrentarlo, yo quiero ir a desafiarlo. Como nadie podía, nadie se atrevía, Saúl le dio permiso a David que lo hiciera. Le presta su armamento, su vestimenta de guerra, pero David dice: no, yo no puedo salir a la guerra con esto. Y Saúl lo menosprecia, pero le dice: no, mi señor, mi rey. Le dice: cuando yo pastoreo las ovejas de mi padre, se acerca un oso, se acerca un león, y yo peleo con ellos. Si se lleva una oveja, se la quito de sus fauces. Dice: y si me ataca, le rompo la quijada, le quiebra la quijada y libera a la oveja. David era un jovencito que, si bien era inexperto en una guerra, no era inexperto en pelear contra gigantes. No era inexperto en pelear ejerciendo fuerza. Se enfrentó a osos, se enfrentó a leones, se enfrentó a muchas cosas. Y cuando se pone ahí, me llama la atención que todo el ejército estaba temeroso, pero David tenía una visión distinta al pueblo, a este ejército. Dice la palabra que David le dijo a todos los soldados: ¿quién es este hombre que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? La pregunta es: ¿realmente se veía como un ejército? Quizás, pero de temerosos. Y no era para menos. Era un hombre tan grande que nadie antes había desafiado a un gigante así. Estaban temerosos, tenían miedo. Pero David tenía otra perspectiva. David decía: bueno, cierto que está alto, pero yo me he enfrentado a leones, yo me he enfrentado a osos, yo no soy inexperto en pelea. Dice la Biblia que más adelante él corre, pero solamente llevando en su bolsa 5 piedras. Y esas 5 piedras, y llevaba una honda. No puedo decir que era una resortera, porque la resortera normalmente se estira para disparar. Esta era una especie de 2 tiras con una bolsita donde agarraban y había que girarla y soltarla para disparar la piedra. Y cuando él corre hacia Goliat, dice la Biblia que Goliat le dijo: ¿qué? ¿Acaso soy yo un perro para que vengas con palos? Porque dice la palabra que David lo único que llevaba consigo era su honda, su bolsa, y llevaba su palo de pastor. La vara pastoral la llevaba consigo. Pero David tenía una visión y le dijo: tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina. Dice: pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ya que entramos en contexto, no voy a hablar de esa historia que ya ahora usted conoce, si no la había escuchado antes, pero yo sé que la gran mayoría ya la habían escuchado. Pero quiero hablar más que nada de un personaje que interviene en el medio de que David salga a pelear con Goliat, y fue su hermano mayor llamado Eliab. La Biblia dice en los versículos que leímos, en el versículo 28, dice: y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire lo que le dice Eliab a David. Le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Yo me pregunto, ¿en verdad estaba viendo una batalla? Había un desafío solamente de un gigante
al ejército. Pero Eliab, su propio hermano mayor, menospreció a David. Y hoy quiero hablar acerca del espíritu de Eliab. Si usted va a la escritura más adelante, cuando David gana la batalla, después David vence a Goliat, y dice la palabra que con su propia espada le quitó la cabeza a Goliat. Después David se va al palacio llamado por Saúl, y David vive ahora en la casa de Saúl, del rey. Llegó un momento mucho más adelante, años después, que Saúl desobedeció a Dios, y Dios le dijo al profeta Samuel: necesito que unjas un nuevo rey. Samuel, instruido por Dios, fue a la casa de Isaí, el padre de Eliab y de sus hermanos. Eliab era el hermano mayor. Isaí tenía 7 hijos. 7 hijos. David era el número 7, era el más pequeño. Y dice la palabra que cuando Samuel entra a casa de Isaí, vio al primero, al mayor, a Eliab. Y dice la Biblia que Samuel en su corazón dijo: sin duda este hombre es el que Dios ha elegido para ser el nuevo rey de Israel. Porque dice que lo vio alto, lo vio fornido. Dice la Biblia que era de buen parecer, que era de hermoso parecer, así como todos los varones aquí, amén. Altos, fuertes, aleluya. ¿O no, mujeres? La que está casada, diga amén por su marido. Y dice que lo vio y que era el fuerte. Pero hay algo que Dios le dijo a Samuel. Le dice: Samuel, no mires la apariencia, porque lo que Dios mira es el corazón. Y Eliab, años antes de que Samuel se parara ahí, si usted va a las escrituras y comienza a estudiarlas, dice que Eliab tenía un carácter fuerte y un temperamento fuerte. Perdón, un carácter débil, pero un temperamento fuerte. El carácter de Eliab era una cosa, pero el temperamento era muy fuerte. Y muchas veces confundimos carácter con temperamento. El carácter es saber mantenernos firmes en una decisión. El carácter es mantenernos firmes aunque de repente nos inviten a hacer cosas que no son correctas y te estén criticando y te estén diciendo, pero tú dices: no, estas son mis convicciones. Yo les comenté en alguna ocasión que un niño, estaban ahí discutiendo entre ellos, y decían, unos niños japoneses, y decían entre ellos: ¿quién tiene un carácter fuerte? Y uno de los niños decía: el maestro fulano, el Yamamoto. El maestro Yamamoto es el que tiene un carácter muy fuerte. Y otro decía: no, pero míralo, ¿qué carácter fuerte va a tener? Le pegan, lo empujan, le hacen, y el maestro está calladito. Buscan hacerlo enojar y nunca se enoja el maestro Yamamoto. Decían: precisamente es que tiene un carácter fuerte, porque puede controlar su temperamento. Y muchas veces a nosotros nos cuesta, incluyéndome a mí, controlar el temperamento. El temperamento es cuando a veces explotamos enseguida. Amén. Hay alguno que parece que los cables se le cruzan, el positivo y el negativo, y pues, chispea. A mí me ha pasado. Y como una ocasión me dijeron, muchas veces es más peligroso el 110 voltios que el 220. Y usted sabe que el 220 es bien fuerte. Yo no sé si es esto cierto, Pastor Alex, los que saben de electricidad. Me dijeron que el 220 es porque es tan fuerte y lo que hace es te empuja. Agarras un cable 220, lo tocas y el golpe te empuja lejos. Pero el 110 lo que hace es que te mantiene ahí. Por eso dicen que a veces es más peligroso el 110, porque no te bota, te mantiene ahí, y poquito a poquito nos va chicharrando. Cuidado. Bueno, no estamos en clase de electricidad. Pero lo que tiene es Eliab es que
tuvo complejo para con su hermano. Le dijo: David, tú has venido solamente a ver la pelea. Yo sé que tú tienes un corazón malvado. David, yo sé que tu corazón no está bien. Pero lo que estaba haciendo Eliab era juzgar en David lo que había en su corazón. Por eso Dios más adelante le dice a Samuel: no mires la apariencia, porque lo que Dios mira es el corazón. Por eso Eliab no fue escogido como rey. Tuvo que llegar David, ese jovencito que estaba allá pastoreando, que le decían: vete a ver el ganado, y allá estaba. David se la pasaba. ¿Por qué fue David a la guerra? No fue porque quiso meterse. Si usted mira la escritura, dice la palabra que el padre llamó a David y le dijo: ve y llévale alimento a tus hermanos. Llévales un quesito fresco, unas pupusas, amén, unas baleaditas, un pollito con tajadas. Llévaselo, y unos tacos mexicanos. Llévaselos. David lo que hizo fue obedecer al papá, pero ya estando en el campo de batalla, David observó lo que estaba pasando, y hay algo que había en el corazón de David, que era una pasión por Dios. Y cuando vio que se levantó un gigante a desafiar al ejército de Dios, David no se pudo quedar callado. David se tuvo que levantar. David tuvo que decir: no es posible que el pueblo de Dios esté atemorizado mientras hay un gigante que está enfrentando, desafiando a este pueblo. Pero el espíritu de Eliab es un tipo de personalidad que se enoja cuando alguien surge a hacer algo para Dios. A veces el espíritu de Eliab es cuando nos sentimos celosos de que alguien más pueda brillar que nosotros. Mire, esta generación, yo estoy consciente de que estamos en una etapa de una generación de relevo. Yo ya prediqué sobre eso. Le titulé precisamente a esa prédica: generación de relevo. Si nosotros como adultos, como cristianos que estamos en años ya conociendo del Señor, no nos preparamos y no preparamos a la generación de relevo, lo que va a pasar es que va a haber una generación que se va a perder. Una generación que no va a estar lista. Y escúchenme, jóvenes que están aquí, creemos en lo que Dios les ha dado, pero por ahí el mundo les anda llamando generación de cristal, generación frágil. Y yo sé que en muchas cosas pudiera parecer así, pero Dios no los ha llamado a ser una generación débil. Dios los ha llamado a ser una generación como David, una generación que cree primero quién está con ustedes. David, este fue otro tema que saqué de este pasaje también. Esa prédica yo le puse: yo no nací ayer. ¿Se acuerdan la frase de las mamás? No sé en otros países, pero en México, cuando uno quería engañar a mamá, decía: ay, mijito, si yo no nací ayer, ¿qué me vas a engañar tú? A David le dijeron: David, tú vienes a querer pelear con Goliat. ¿Quién eres tú, David? ¿Y qué decía David? Espérame, es que yo no nací ayer. Yo no nací ayer como un luchador. Yo me forjé en lo secreto. David fue forjado en lo secreto. David peleaba con osos, con leones. Sus hermanos no se daban cuenta ni cómo, pero el rebaño seguía intacto a causa de que David tenía un espíritu de pelear y luchar para defender las posesiones que Dios les había dado. Y Dios llama a una generación que se levante a poder lograr lo que muchos nos ha tocado abrir brecha para los que vienen detrás de nosotros. Muchos padres que llegaron a esta nación sin nada, hoy Dios los ha bendecido en esta nación. Pero nuestros hijos muchas veces no valoran, no se dan cuenta de lo bendecidos que son, porque son bendecidos. Tienen bendiciones que nosotros nunca soñamos con tener. A lo mucho algunos llegamos a bicicletas en nuestros países. Hoy la gran mayoría tiene auto. Amén. Y muchas veces no nos damos cuenta de esas bendiciones. Y el espíritu de Eliab, ¿quién era Eliab? Dice la palabra que Eliab era considerado, cuando Samuel fue a ungir por rey a los hijos de Isaí,
la primer posibilidad era Eliab, considerado como el sucesor de Saúl. Pero Dios le dijo a Samuel que Eliab no tenía el corazón para ser rey. Dios miró el corazón de Eliab. Dios miró lo que había en el corazón de Eliab. Aunque era el primogénito de Isaí, aunque era el primogénito, el hermano mayor de David, él lo menospreció en su corazón. Y le dijo las palabras, dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Eliab estaba juzgando a David sin siquiera haber hablado bien con él sobre las razones y motivos por los cuales estaba ahí en la pelea. Aunque Eliab significa Jehová es Dios, Eliab no tenía verdaderamente esa relación con Dios. No tenía un corazón apropiado para ser rey. Por eso Dios le dijo a Samuel: no mires su apariencia, no mires la estatura, porque Dios mira el corazón. El nombre de Eliab no solamente significa Jehová es Dios, sino otro significado es: mi padre es Dios. Mi padre es Dios. Eliab era el primogénito de Isaí, pero tenía un corazón que no podía ver a otros crecer para poder desarrollarse. Iglesia, el espíritu de Eliab muchas veces es una condición del corazón que no nos permite ver en otros que Dios está en ellos, porque queremos nosotros humanamente las posiciones, queremos los títulos. Eliab sabía que él mismo tenía temor para ir a enfrentarse contra Goliat. En lugar de hablar con su hermano y decirle: a ver, ¿qué haces? Esto es una locura. Mira, él es gigante. No, lo primero que dice es: eres soberbio. David, eres un soberbio. Tú has venido solamente para ver la pelea. ¿Qué pelea si no había pelea? Todos estaban miedosos, todos estaban temerosos. Ahora, yo sé que la gran mayoría nos gustaría ser como David, amén, ¿o no? Amén. Bueno, para ser como David, ahí te va: tienes que estar dispuesto a que te tiren lanzas. Tienes que estar dispuesto a que te critiquen. No solamente el gigante se lo dijo a David, su propio hermano. Y a veces nuestra propia carne, nuestra propia familia son los que más cerca están para lastimar. Tienes que estar dispuesto a mantenerte firme aunque te tiren, porque después dice la Biblia que David fue a vivir a casa de Saúl. Y cuando David estaba ahí en casa de Saúl y sabía Saúl que ya Dios había ungido a David para ser rey en sucesión de él, dice la palabra que agarró lanzas, y con las lanzas él quería clavar a David, lo quería matar. David huyó aún del propio rey, aquel que recibía sanidad. Cuando David tocaba el arpa, Saúl era atormentado por demonios, y dice la palabra que mientras David tocaba el arpa, Saúl tenía calma y tenía paz. Si queremos ser como David, tenemos que estar dispuestos a que aún aquellos a los que les hagas bien te tiren lanzas. ¿Hay alguien aquí que quiera ser como David? Ya escuché menos amenes. ¿Acelero o meto freno? Necesitamos darnos cuenta, porque muchas veces es más fácil criticar a alguien que quiere hacer algo para Dios o por Dios y decirle: no, estás mal, tú solamente vienes a ver, quieres esto, hay soberbia. Pero hay un corazón de David que dice: no, yo lo único que quiero hacer es agradar a mi Señor. Yo lo único que quiero hacer es hacer lo que Él me mandó a hacer. Porque David tenía un corazón, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Para ser como David necesitamos estar dispuestos a huir, a escapar. Saúl persiguió a David para matarlo, y dice la palabra que aún cuando ya David había sido ungido por Samuel, el cuerno de aceite se le derramó a David sobre su cabeza.
lo que significaba que eso era un llamado de Dios. Cuando el aceite era derramado sobre la cabeza de alguien, representaba un llamamiento divino, que Dios había escogido a alguien para cumplir un propósito y un llamado específico. Por eso hasta el día de hoy practicamos la unción con aceite. Y cuidado, una cosa es orar con aceite, cuando se derrama aceite es otra cosa. Y David ya había sido ungido por Samuel, pero hay una distancia entre el ungimiento y el cumplimiento del llamado. Y muchas veces Dios nos ha ungido, Dios nos ha llamado con un propósito, y sentimos que no estamos viendo el propósito cumplido en nuestra vida. Mantente firme, porque toma tiempo llegar allí. David tuvo que meterse en una cueva. David fue perseguido. David fue injuriado. Aún la Biblia enseña sobre el esposo de Abigail. Ustedes recordarán cuando defendió el campo de él. Y dice la palabra que después él le mandó a parte del ejército para que le diera alimentos, y se lo negó. Le dijo: no, yo no voy a alimentar a tu ejército. David defendió esos campos, pero no le pudieron dar algo que comer. Tenemos que estar dispuestos aún a que nos nieguen a veces el pan. Tenemos que estar dispuestos aún a que a veces nos van a señalar, nos van a tirar lanzas, van a hablar mal de ti, te van a decir que no, pero tú sabes lo que hay en tu corazón. La pregunta es: ¿habrá en nosotros el espíritu de Eliab o habrá un corazón como el de David? El de Eliab era un corazón que Dios no le agradaba, que dijo: no, lo que está criticando Eliab sobre David es lo que está en su corazón. Pero el corazón de David es un corazón conforme a mi corazón. Porque David, aunque falló muchas veces, dice la palabra que él siempre iba delante del Señor y se postraba, pedía perdón, se levantaba, hacía lo que el Señor le pedía. David tenía un corazón de adorador. David tenía un corazón que aún en sus peores momentos compuso las mejores melodías. Hoy nosotros cantamos como alabanza aquella canción compuesta, yo no sé si usted la ha escuchado, que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Y le meten bajo y le meten sonido sí, pero David no la compuso en esos momentos. David la compuso en sus peores momentos, cuando aún su propio hijo se le levantó para querer matarlo. David sufrió tanto, David atravesó tantos procesos, pero todo comenzó con una decisión. Y todo el ministerio de David comienza matando a un gigante. Y en nuestra vida hay momentos, hay cosas que nos están deteniendo muchas veces. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Vamos a seguir escuchando esas voces de ese gigante que nos desafía? ¿Vamos a seguir escuchando esas voces que nos dicen que no podemos? ¿O vamos a levantarnos como lo hizo David con Goliat, que le dijo: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos? Cuidado que en nuestro corazón haya el espíritu de Eliab. El espíritu de Eliab es no querer que otros puedan hacer para Dios. Y como iglesia creemos en lo que Dios les ha dado. Si usted me dice que Dios le llamó a Timbuntú a hacer misiones, le mandamos a Timbuntú. No sé dónde queda, pero lo buscamos en el mapa. Es más, ni sé si existe, pero lo mandamos, creemos. Pero tiene que estar seguro, porque David estaba seguro quién estaba con él. David estaba seguro quién estaba con él. David dijo: no, es que yo sé a quién adoro en lo secreto. Es que yo sé quién está conmigo. Este gigante va a ser como un oso. Este gigante va a ser como un león. Si él viene contra mí, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo. Por eso, como iglesia, no podemos mantenernos quietos y no hacer. Tenemos que hacer. Somos una iglesia que no mira por, perdón, lo digo así: miramos porque primero creímos. Amén.
Antes de tener, visualizamos y decimos: Dios nos lleva para este rumbo. Dios, hay un plan de Dios para nuestra vida. Y cuando usted se levanta creyéndole a la palabra, cuando usted se levanta creyendo en lo que Dios le dijo, creyendo en la palabra que está sobre su vida, y da pasos de fe, usted comienza a caminar en el propósito de Dios. Leí una historia muy triste sobre un matrimonio. Y dice la palabra que el varón trabajaba y trabajaba y trabajaba, y la esposa servía mucho en el ministerio. Ambos servían. Pero un día, dice la escritura, dice la historia, que la mujer un día recibió una inquietud muy fuerte de parte de Dios en su corazón. Y le dijo al esposo: sabes, siento de Dios que tengo que me des permiso para ir a hacer este viaje de misiones a tal país. Y el esposo le dijo: no puedes ir porque es muy peligroso. Yo no quiero que vayas. Es un lugar muy peligroso. Y dice: pero en verdad arde mi corazón. Mi corazón arde por ir a hacer este viaje. Por favor, déjame ir un par de semanas. Y el esposo le dijo: no, es muy riesgoso, no vas. Historia verídica. Dice que a los pocos días el viaje comenzó. Los que iban al viaje se fueron. Y la mujer, al salir de su casa, en una calle estaciona el auto, se baja del auto y no se dio cuenta que venía un vehículo. La atropelló y murió al instante. Y el marido después comenzó a llorar. Y cuenta la historia que muchos años después él expresó estas palabras: no hay nada más seguro que estar en la voluntad de Dios. Dice: ahora me doy cuenta que si ella se hubiera ido a ese viaje, ella estaría hoy conmigo, porque era lo que Dios le había puesto en su corazón que ardiera. Si era la voluntad de Dios, Dios la iba a llevar, la iba a cuidar y la iba a traer. Y dice que lloró amargamente. Cuenta esta historia. Yo no la puedo traducir con todo el sentimentalismo que tiene, pero es una historia muy triste. Por eso no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios. No hay nada mejor que estemos donde estemos. Dios nos va a cuidar si Él nos llamó y si Él nos dio la asignación. Por eso David sabía que aunque el gigante era un hombre temeroso, intimidante, era un hombre que causaba temor en el pueblo, David sabía quién estaba con él. Y él dijo: no hay mejor cosa que estar en la voluntad de Dios. Gigante Goliat, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero sabes que yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Iglesia, en el corazón de David había identidad. Tenemos que estar seguros quién está con nosotros. Yo no sé si en los últimos días, las últimas semanas, o has pasado en alguna etapa de tu vida una crisis de identidad, que no sabes si Dios está contigo o no está contigo. Yo te voy a responder lo que dice la palabra. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Él está contigo todos los días. Y como siempre se los digo, Él no prometió que lo íbamos a sentir siempre, pero Él sí prometió que iba a estar siempre con nosotros. Así que lo sientas o no lo sientas, ten la certeza de que Dios está contigo. De que aún en esos momentos difíciles tú puedes decir: no entiendo, no sé qué va a pasar, pero yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo. Dios está contigo. Pero tenemos que analizar nuestro corazón. El espíritu de Eliab era un corazón que él sentía que era el único para hacer las cosas, que nadie más podía hacerlas mejor que él. Y en lugar de jalarse a su hermano y decirle: a ver, David, si en verdad tú quieres hacer esto, déjame darte unos consejos de guerra. Pero comenzó a atacarlo enseguida y no lo hizo. El espíritu de Eliab es una condición del corazón que quiere reprimir a alguien cuando Dios se ha levantado con él para hacer algo. Por eso, si usted me dice que Dios le dijo algo, yo lo voy a respetar. Yo creo en lo que usted me diga.
Pero usted tiene que estar seguro que Dios le habló. Yo tengo que estar seguro que Dios me habló, que me mandó a hacer lo que me ha mandado a hacer. Porque si estoy seguro de que Él me dijo y que Él me dio la asignación, aunque vengan las dificultades en el proceso, yo sé que Él va a suplir. Yo sé que Él va a responder. Yo sé que Él va a traer la respuesta en cualquier momento. Por eso cuando Jesús un día a sus discípulos les dijo: vayamos al otro lado, dice que en el camino, cuando iban en la barca, se levantó una grande tormenta que incluso se hundía la barca. Fue esa ocasión cuando Jesús caminó sobre el agua. Pero Jesús ya había dado una instrucción: pasemos al otro lado. Así que si Dios te ha dado una instrucción, nos ha dado una instrucción, aunque se levanten tormentas y dificultades, con Dios de nuestro lado, cumpliendo la asignación, estemos seguros de que Dios va a responder, de que Dios va a estar con nosotros. David sabía lo que Dios le estaba instruyendo. Él tenía comunión con Dios. Lo persiguieron, lo atacaron. Su mismo ejército que levantó en una ocasión, cuando el ejército filisteo los invadió, dice que los mismos de su ejército lo quisieron apedrear para matarlo, cuando secuestraron a sus familias. Pero dice ahí que David se fortaleció en su Dios. Si queremos ser como David y no como Eliab, tenemos que estar dispuestos a mantenernos firmes en las temporadas difíciles. Porque déjame te digo, vas a tener temporadas difíciles. ¿Me está profetizando, pastor? No, te estoy diciendo lo que dice la palabra. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. El problema es que muchas veces pensamos que cuando venimos al camino de Dios, por eso muchas veces así se vende el evangelio. O quieres salir de tus problemas, ven al Señor. Recuerda aquella organización, pare de sufrir. Siempre te decían: pare de sufrir, pare de sufrir, venga y pare de sufrir. Yo pregunto, ¿quién desde que aceptó a Cristo en su corazón no ha pasado por ningún proceso? Que diga: wow, desde que acepté a Cristo en mi corazón, en verdad que todo me ha sido color de rosas. Aleluya. La mujer dice: no, hombre, desde que acepté al Señor, ya mi marido todos los días me viene con flores. Hombre, a cada rato me saca a comer. Bueno, por lo menos ya se baña. No, todos pasamos aflicciones. ¿Qué marido dirá: desde que acepté a Cristo en mi corazón, todos los días tengo desayuno, almuerzo y cena? Aleluya. No, todos pasamos por procesos, solo que ahora tenemos una promesa, que no estamos solos. Jesús le dijo a los discípulos: no les dejaré huérfanos, les enviaré un guiador, un consolador que está con ustedes todos los días, el Espíritu Santo. Así que no estamos solos. Por eso David decía: aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David no lo vivió solamente cuando lo estaba pasando. David ya sabía que iban a venir esos momentos, porque dijo: aunque pase. Él mismo estaba diciendo en un futuro: aunque pase, aunque yo pase, no temeré. Está en futuro. No temeré, porque tú estarás conmigo. Oh, pero después dice: tu vara. Aleluya. Por eso a veces uno dice: el diablo se metió. No, hay procesos que Dios lo permite, porque quiere con la varita o con el cayado. La pregunta es: ¿qué queremos tú y yo, la vara o el cayado? A veces Dios nos tiene que jalar con el cayado. ¿Sabe cuál es el cayado? El que usaban los pastores en la antigüedad para pastorear. Tenía un arco en la punta. ¿Y sabe por qué lo tenía? Porque con ese, cuando una oveja se iba, le enganchaba del cuello y la jalaba con el cuello, con el bastón pastoral. Ese es el cayado. El cayado sirve para jalar a la oveja del cuello. Aleluya.
Te dice, me asfixio, sí, porque tú estás jalando para allá y el pastor está jalando para acá. ¿Y cuál es la vara? ¿Para qué sirve la vara? ¿No ha visto cómo se le hace a veces a las ovejitas en el campo? Con una vara. Ya en nuestros países usan lo que le llaman puya. ¿Sabe qué es la puya? Una vara, pero con toques eléctricos. Y cuando no quieren caminar, les dan una descarga eléctrica. Pero esos son los que son arrieros. Hay una diferencia entre el pastor y el arriero. La Biblia dice: yo soy el buen pastor y las ovejas oyen mi voz. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesús como buen pastor? Da una instrucción y Él camina, porque las ovejas oyen la voz. Pero ¿qué hace el arriero? Está la oveja aquí y el arriero va atrás con la puya, avanza, camina. Hay mucha diferencia entre un arriero y un pastor. Amén. Se me fueron los amenes. ¿Qué quiere usted? ¿La puya o el bastón? Necesitamos analizar nuestro corazón, iglesia. David era un hombre que adoraba a Dios, que amaba a Dios. Si me ayudan, levitas. David tenía un corazón para adorar a Dios. Pero la vida de David no fue fácil, iglesia. La Biblia no nos da más historia acerca de Eliab, pero hay libros que hablan sobre la vida de David. Hasta el día de hoy hay más prédicas sobre David que sobre Eliab. Porque solamente cuando estamos dispuestos a pasar procesos se va a hablar de nosotros. Y escucha, van a hablar de ti, pero es mejor que hablen de ti haciendo lo correcto que hablen de ti haciendo lo incorrecto. Decía un predicador: es mejor causar, no suena muy muy bíblico, pero él decía: es mejor causar envidia que causar lástima. Claro que la envidia, dice la palabra, que no es buena, pero entiendo en qué manera él lo decía. Dice: ¿qué prefieres? Que te digan: wow, mi hermano, mi hermana, qué bien se ve hoy, se bañó, se peinó, se pintó, wow. Y aunque te lo digan de envidia: ay, sí, qué guapa, ¿no? Que diga: ay, fúchila. ¿Qué prefiere causar, envidia o lástima? Por eso dije que esto no sonaba muy bíblico, pero entiendo el contexto en el que lo dice ese evangelista. Iglesia, tenemos que estar dispuestos a pasar procesos. No tiene que haber en nuestra vida un espíritu de Eliab, un espíritu que quiere frenar, un espíritu de que no quiere que otros hagan más. Si Dios levanta a alguien y puede hacer mejor las cosas que nosotros, gloria a Dios. Pero hay una sola cosa que Jesús les dijo a los discípulos: por el fruto seremos conocidos. Cuando yo veo eso y veo fruto, digo: yes, para adelante. Pero si uno mira, pero solamente es llamarada de petate, como decimos en mi pueblo, arde, pero no mantiene el fuego, el fruto es lo que va a determinar, no lo que yo diga que soy. Yo le puedo decir que soy Superman, que soy super no sé qué cosa, pero usted va a mirar mi carácter y va a mirar mi temperamento, como yo voy a ver el suyo. Y muchas veces nuestro temperamento nos va a sacar. Es normal. Todos en algún momento hemos sido presa de nuestro temperamento. Bueno, no quiero decir todos, pero la gran mayoría. Quizás hay aquí entre nosotros un monje tibetano que nunca se ha enojado. Hay alguien que nunca se ha enojado,
que digan: a mí me pueden hacer decir, pero yo siempre tengo paz interior. Yo creo que todos hemos pasado procesos, pero tenemos que estar dispuestos a decir: Señor, esta vida yo voy a tener aflicciones, pero si hay algo que estoy seguro es que tú estás conmigo. Y aunque yo pase por valles de sombra, de muerte, yo ya enseñé sobre los valles, ya traje una prédica sobre los valles de la vida, le titulé esa prédica. No los caminos de la vida, ok, los valles de la vida. Por eso David decía: aunque pase por el valle de sombra y de muerte. Pero Eliab fue muy bueno para hablar, pero muy poco para hacer. Por eso en nuestra vida no puede haber un espíritu de Eliab. Tiene que haber la convicción de David: Señor, yo sé que tú estás conmigo, aunque a veces me tengas que dar vara en lugar de callado, pero prefiero estar cerca de ti. Por eso David decía: me es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Por eso David, en una ocasión que pecó, fue con el Señor y le dijo: por favor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque es lo único que me sustenta. Pero Eliab tenía otra visión. Pero el corazón de David era ver el corazón de Dios. Por eso me encantan los salmos, porque él también, aún en sus procesos difíciles, en el Salmo 100 dice: oh, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría. ¿Cuándo se puede servir con alegría? Cuando uno pasa dificultades. Pero David entendía los procesos. En una ocasión, uno de los hijos de David, que había concebido en pecado, dice la palabra que él comenzó a ayunar, que quizás Dios le sanara y le conservara la vida, pero terminó muriendo el niño. Y dice la palabra que después de muchos días de ayuno se levantó, se bañó y comió. Y los criados se sorprendieron diciendo: ¿por qué ayunaba cuando el niño estaba enfermo y ahora que murió se levanta y come? Y David dice: es que él ya no puede venir a mí, pero un día yo voy a ir a él. David entendía que esta vida es pasajera. Y muchas veces nos preocupamos tanto por lo que tenemos en esta tierra, pero muy poco nos preocupamos por lo porvenir. Y dice la Biblia que hay una vida eterna, que tú y yo debemos estar preparados, porque el Señor viene pronto a levantar a su iglesia. Y yo no sé por qué procesos tú has pasado. Si alguien te ha subestimado y te ha dicho, como Eliab, nunca vas a lograr nada. A veces es la propia familia la que nos dice: nunca vas a hacer nada, nunca vas a lograr nada. Pero ese David, ese terminó siendo de bendición para su familia. Y quizás tú hoy, como David, todos aquellos que un día te dijeron, te criticaron, ahora tú de vez en cuando los mantienes. Les brindas un pan, les envías algo y dices: bueno, pero me criticaron tanto. ¿Qué le vas a dar? La semana pasada nos predicaban el tema: el pago para aquellos que rompieron mi túnica. ¿Se recuerda, los que estaban aquí? ¿Qué pago le dio José a sus hermanos? ¿Los corrió? ¿Los hizo sufrir? Dice la Biblia que los perdonó y los alimentó. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos analizar la vida de David. Sí, Señor, aunque muchos me tiren lanza, aunque muchos me persigan para matarme, mismo David lo dijo. Dice: no solamente han hecho campamento alrededor de mí, dice, no, mis enemigos, dice, han establecido un campamento alrededor de mí. Buscan para matarme. Mi alma está afligida, mi alma está angustiada. David es el personaje en la Biblia que más habla sobre el alma. El alma es donde están nuestras emociones. El alma es la que sufre. El alma es la que expresa. El alma es la que guarda los recuerdos que muchas veces no nos dejan avanzar.
Pero David dijo: no, Señor, yo te voy a servir. Él mismo decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y yo no sé si ha habido procesos en tu vida donde te han tirado lanzas, donde te han querido destruir, pero hoy tú tienes que estar seguro que no eres Eliab, pero que queremos ser como David. Decirle: Señor, yo necesito de ti. Ora, ora. Dile: Señor, yo estoy aquí. Escudriña mi corazón, Señor. Yo no quiero en mi vida nada que me compare con el espíritu de Eliab. Que yo pueda entender y comprender, Señor, que tú me has llamado a una función, a un propósito, pero que también has llamado a otros para cumplir una asignación y un propósito. Que podamos, Señor, creer a lo que tú nos has llamado. Padre, yo hoy oro, Señor, por aquellos que en alguna ocasión han recibido palabras como las que Eliab le expresó a su hermano David y le menospreciaron y les hicieron sentir menos. Aunque Eliab se sentía más que David, fue el fruto de la vida de David lo que lo posicionó. Pero entre el llamado y el destino hubo una gran distancia. Tú ungiste a David a través de Samuel, pero tomó tiempo para que él fuera rey. Y en ese tiempo él se preparó. Él no olvidó quién era. Era un ungido. Todavía no estaba posicionado como rey, pero ya estaba ungido. Señor, y oro por quienes aquí, Señor, han recibido una unción especial para un llamado especial. Yo oro, Señor, que entre la unción, entre el llamado y el destino, Señor, nadie se quede en el camino sin cumplir su asignación, sino que podamos, Señor, cumplir la asignación a la que nos has llamado. Quizás la asignación sea solamente ser un intercesor, y quizás no les has llamado a predicar a las naciones, pero sí nos has llamado a interceder. Y que ahí, Señor, desde la posición que nos has dado ahora, podamos cumplir nuestra asignación. Señor, yo oro por aquellos, Señor, que quizás al escuchar esta prédica han sentido o han identificado rasgos de Eliab en sus vidas y corazones. Yo oro, Señor, que todo eso sea quitado. Que no nos sintamos, Señor, con la superioridad para menospreciar a otros que también han sido llamados por ti. Pero queremos asegurarnos que has sido tú el que nos ha dado la asignación. Porque se levantarán tormentas, se levantarán saúles con lanzas para querer quitarnos la vida. Aún entre el mismo pueblo, como fue con David, se levantaron para apedrearlo y poder quitarle la vida. Aún David corrió hacia la cueva, Señor. Aún cayó, Señor, en sus momentos depresivos, de tristeza. Aún, Señor, cuando David regresó el arca del pacto a su ciudad, también fue menospreciado por su propia familia. Pero él quería adorarte. Él solamente, el anhelo de su corazón era adorarte. El anhelo de su corazón era agradarte a ti, Señor. El anhelo de su corazón era hacer lo correcto. Aunque se equivocó, pero volvía a ti. Volvía a ti, Señor, y entregaba sus cargas delante de ti. Yo oro, Señor, que podamos ser una iglesia, mi Dios, que tiende la mano al que ha caído, que restaura al que necesita ser restaurado. Que si alguien llega, Señor, quizás con problemas, dificultades, sin conocimiento alguno de ti, que aquí se puede encontrar con tu presencia. Que tu Espíritu Santo sea el que ministre la vida y los corazones. Amado Espíritu Santo, yo te pido
que nuestros corazones sean ministrados, que la palabra llegue a nuestros corazones, a lo más profundo, y produzca un cambio en nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, te damos gracias, te damos gracias.